Amén. Gracias, Señor. Me daba mucha risa lo que me decía de ahorita, que de esta palabra había escuchado muchas versiones. Hermanos, hay un maestro que se llama Maestro Song, que se conoce como Sun Tzu, que fue un general, estratega militar, filósofo de la antigua China, que escribió un libro llamado El arte de la guerra. No creo que lo hayan leído, pero este libro sirvió para inspiración para generales como Napoleón. Y entre una de las citas más célebres que tiene este libro es la siguiente. Doy cita. Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no temas el resultado de 100 batallas. Pero si te conoces a ti mismo, pero no conoces al enemigo, por cada batalla que ganes, perderás otra. Y si no conoces a tu enemigo y no te conoces a ti mismo, perderás cada batalla. Lo que dice este general es que para ir a la guerra debemos conocer tanto al enemigo como a nosotros mismos. Yo agregaría una tercera y se van a dar cuenta cuál es. Es extremadamente impresionante cómo el apóstol Pablo cambia al final del capítulo 6 su tono al escribir. Al principio, en el capítulo 1, 2 y 3, Pablo tiene un tono un poco más reflexivo, exhortativo, porque nos ha explicado todas las doctrinas de nuestra fe cristiana. Nos ha explicado la elección, nos ha explicado la redención, nos ha explicado la llenura y el sello del Espíritu Santo. Nos ha explicado también que a veces estábamos muertos en delito y pecado y hemos sido revividos juntamente con Cristo, que somos salvos por fe, o sea, mediante la fe, solo por gracia, ¿cierto? Y que ahora hemos sido unidos a un solo pueblo, tanto judíos como gentiles creyentes. A partir del capítulo 4 nos ha dicho que debemos vivir conforme a nuestra unión con Cristo, conforme a nuestra nueva identidad en Cristo, que debemos preservar la unidad de la iglesia, que debemos mantener o guardar esta unidad que Él otorga a su iglesia, que debemos revestirnos del nuevo hombre, eliminar todo rastro de pecado y como producir en nosotros todas las virtudes que Dios nos da, que debemos vivir como hijos de la luz, que debemos ser sabios y que debemos someterlos los unos a los otros. Pero cuando llega el capítulo 6, cambia su exhortación y ahora dice, ahora estamos en una batalla. Es como que llegamos al capítulo 6 y como que cambia el tono. ¿Qué está pasando acá? Los creyentes, hermanos míos, no podemos olvidar que nosotros tenemos que desarrollar nuestra nueva identidad en Cristo en medio de un mundo rodeado de enemigos. Un mundo que está controlado por las tinieblas, un mundo que es hostil, que es perverso a Cristo y su iglesia. En ese mundo, tú y yo y los creyentes de Éfeso tenemos que desarrollar nuestra nueva identidad en Cristo. Por lo tanto, cuando llega en el capítulo 6, Pablo dice, están en una batalla. Cambia su tono. Hermanos, no pueden olvidar que van a ser atacados. ¡Wow! Y esto nos coloca de sobreaviso, hermanos. Los creyentes en este presente siglo malo no deben olvidar o no deben dejarse como engañar por las cosas externas. No podemos medir nuestra vida por las cosas externas, porque en lo invisible, en lo espiritual, hay una batalla contra Satanás y contra sus demonios. Estamos librando una batalla espiritual. Estamos en medio de una batalla espiritual. Por lo tanto, iglesia amada, ¿qué tienes que salir hoy en tu corazón? ¿Qué queremos dejar en tu corazón? Fortalécete en el poder del Señor para que te mantengas firme ante los ataques de las tinieblas. Iglesia bíblica, Cristo admirable, fortalécete en el poder del Señor.
para que te mantengas firme ante los ataques de Satanás y sus demonios. Por lo tanto, el título de este sermón es Listos para la batalla. Listos para la batalla. Y la pregunta que sale del sermón dice, ¿cómo me mantengo firme? ¿Cómo me mantengo firme? De lo que ha dicho Pablo, 3 encabezados. Deben fortalecerse en el Señor, deben conocer a su enemigo y deben utilizar la armadura que Dios provee. ¿Amén? Así que, como Pablo le hablaba a los creyentes de Éfeso que están en medio de una batalla espiritual, nosotros también tenemos que estar de sobreaviso que estamos en una batalla espiritual, hermano. Hermanos, Satanás ha venido a atacarnos. Y eso no quiero que suene así como que primera vez usted se encuentra con esta realidad. Esto es una realidad. ¿Cómo entonces nos mantenemos firmes? Debemos fortalecernos en el Señor, en nuestro primer encabezado. Pablo en el versículo 10 dirá, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lean ahí, versículo 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El apóstol exhorta a los creyentes de Éfeso a ser fuertes en el Señor. Porque nosotros como creyentes somos débiles y nuestra fuerza y somos totalmente vulnerables. Por lo tanto, Pablo les dice, desarrollen y mantengan una relación de dependencia de Dios y de su fuerza porque están en medio de una batalla. Y esa es la exhortación que yo les traigo a ustedes. Mantengan una relación de dependencia con Dios porque están en medio de una batalla. Y Pablo ya ha dejado en claro que esta fuerza de Dios, este poder de Dios está disponible para ustedes. Y eso ya en el capítulo 1. En el versículo 19 Pablo dice que estaba orando para que los cristianos de Éfeso entendiesen que ese poder que obró en Cristo está obrando en ellos. Versículo 19, capítulo 1. ¿Cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? En el capítulo 1, versículo 19, ya Pablo estaba diciendo que ese poder estaba disponible para nosotros. Cuando nosotros estamos unidos a Cristo mediante la fe, ese poder ya está disponible para nosotros mediante la fe. Y si bien esto es algo que Dios nos quiere dar, es algo que nosotros tenemos que esforzarnos también por tenerlo. Amén. Es algo que nosotros tenemos que tomar de Dios. Debemos esforzarnos para buscarlo siempre y en todo momento. Entonces, en el capítulo 1 de Efesios, Pablo les dice, este poder obra en ustedes. En el capítulo 6, Pablo les dice, ahora utilícenlo porque están en medio de una batalla espiritual. Pero aquí surge una pregunta. Yo creo que está en sus mentes. Y si este poder está disponible para mí, ¿cómo debo utilizarlo? ¿Cómo soy fortalecido? ¿Cómo puedo tomar de este poder? Les leí la mente, ¿no? En el versículo 11 lo va a explicar. Lea su Biblia. En el versículo 11 explica cómo hacerlo. Pablo dice, revestíos con toda la armadura de Dios. O también podríamos traducir esto, vístanse con toda la armadura que Dios les ha provisto. Es una armadura que Dios provee. Pero aquí surge otra pregunta. Yo creo que la pregunta de Deborita y más de alguno de ustedes. ¿Qué es lo que es la armadura de Dios? ¿Qué es lo que es la armadura de Dios? Y hermanos, Pablo acá está trayendo todo lo que ha dicho en los capítulos anteriores, lo está trayendo aquí al contexto de una batalla.
Y Pablo ya ha dicho en el capítulo 4, versículo 24, algo que debe decirnos qué es lo que es la armadura de Dios. Y eso lo predicó Mauricio. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Tal parece, hermanos míos de ahorita, tal parece que vestirse de la armadura de Dios es desarrollar todos los dones, virtudes y bendiciones que están disponibles para nosotros en virtud de nuestra unión con Cristo. Voy a repetirlo nuevamente. Tomar de la armadura de Dios es tomar todos esos dones, tomar todas las bendiciones, tomar todas las virtudes que pertenecen a Dios, pero que ahora yo las puedo hacer para mí, tomar para mí, porque yo estoy unido a Cristo, porque ustedes están unidos a Cristo. Amén. Por lo tanto, lo primero que quiero dejar en sus mentes, hermanos míos, es que tenemos que sacar de nuestra cabeza todos estos pseudo significados de la armadura de Dios y del poder de Dios. La armadura de Dios y el poder de Dios no es una energía mística que viene a nosotros de repente. No es eso. No es una forma mágica que me envuelve y que puedo hacer frente a las tinieblas. No es eso. De hecho, muchos ocupan la armadura de Dios como una especie de mantra o una especie de conjuro. Y siempre algunos cristianos hacen eso. Por ejemplo, cúbreme con tu sangre, Cristo. Eso es un mantra. Estás utilizando ese concepto como un mantra y eso es absolutamente erróneo. La armadura de Dios no es cuando vienen malos pensamientos a mi cabeza y yo digo, Señor, colócame el yelmo de tu salvación. No es eso, eso es un mantra. Y aunque eso no es malo de por sí, sí nos pierde el enfoque de qué es lo que es la fuerza de Dios y la armadura de Dios. La armadura de Dios y la fuerza de Dios, hermanos míos, es cultivar aquellas virtudes espirituales de Dios que nosotros no podíamos desarrollar por nuestra propia naturaleza porque éramos pecadores. Pero cuando fuimos unidos a Jesucristo, ahora sí las podemos desarrollar, ahora sí las podemos tener para nosotros. Amén. Ahora todo lo que Cristo es, ahora yo lo puedo tener para mí porque estoy unido a Cristo. Es una forma entonces metafórica de decir que deben cultivar las virtudes de Dios en sus vidas. Pablo les dice a los colosenses, hermanos míos, en el capítulo 3, versículo del 10 al 13, os habéis vestidos del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos. Eso es colocarse la armadura de Dios. Y tú puedes decir, pero yo no puedo tener bondad en mi corazón. No puedo tener compasión en mi corazón. He intentado tener mansedumbre y tampoco puedo tener mansedumbre. He intentado soportar y tampoco puedo soportar. ¿Y sabes qué? No puedes. No puedes porque eres débil. Porque eso no es inherente a nuestra naturaleza caída. Pero ahora que estás en Cristo, ahora que has creído en Jesucristo, ahora sí puedes. Porque esas virtudes las desarrollarás porque estás unido a Cristo, el perfecto. ¿Me entiendes? Amén. Amén. Entonces, si ni siquiera me has entendido qué es lo que es ser fortalecido a través de la armadura de Dios, no importa. Lo que te digo es, fortalece tu relación con Cristo, pasa tiempo con Él y serás como Él.
En virtudes serás compasivo, bondadoso, humilde y manso, porque Él es todas esas virtudes juntas. Amén. Entonces, en medio de esta batalla espiritual, tenemos que conocernos a nosotros mismos. Soy débil, no puedo pelear con mis propias fuerzas, no hay fortaleza alguna en mí, pero eso me lleva a Dios, eso me lleva a Cristo, a fortalecerme en el Señor y a depender de el Señor ahora para pelear esta batalla espiritual. Lo primero que debes hacer para tener victoria es conocerte a ti mismo. Eres débil, pero en Cristo eres fuerte. Y si tú desarrollas tu relación con Cristo, serás como Jesucristo. Amén. Conócete a ti mismo. Pero nuestra relación con Cristo no nos va a dar, conocernos nosotros mismos no nos va a dar la victoria completa. Tenemos que conocer a nuestro enemigo, hermanos míos. Y por lo tanto, nuestro siguiente encabezado es, para estar firmes ante las embestidas de las tinieblas, tenemos que conocer al enemigo que estamos enfrentando. Pablo le dice a los de Éfeso, revístanse con la armadura de Dios. ¿Por qué no les dijo, revístanse con el nuevo hombre? Sino que les repite de nuevo en el capítulo 6, revístanse con la armadura de Dios. Porque están en medio de una batalla espiritual y serán atacados. Esto es una realidad para nosotros. En el versículo 11, parte B, Pablo les dice, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Pablo está como poniendo de sobreaviso a los de Éfeso para que estén listos para la batalla. Es como si fuese un general de guerra que les dice, vamos, estar firmes, estén listos, porque vendrán los ataques de Satanás. Y los creyentes de Éfeso sabían que antes de la primera venida de Jesucristo, el mundo estaba completamente controlado por Satanás y por sus demonios. ¿Y quién podría saquear la casa del hombre fuerte? ¿Quién podría entrar a este mundo rodeado de tinieblas, sino uno más fuerte? Y Jesucristo se vistió de debilidad, se encarnó, llegó a la casa del hombre fuerte y saqueó las posesiones del hombre fuerte que era Satanás y arrebató de su mano a todos aquellos que el Padre le había dado. Y en la cruz del Calvario, hermanos míos, asestó un golpe mortal a Satanás, quien ahora patalea como moribundo. Pero aunque patalea como moribundo, es muy peligroso. Cristo resucitó, ascendió al cielo y se ha centrado sobre el trono de David, gobernando toda la creación. Y en el mundo ha dejado verdaderos fuertes de avanzada, que es su iglesia, pero aún así rodeados de enemigos, rodeados de las tinieblas. Estos fuertes de avanzada, para llevarlos al lenguaje de Pablo, son verdaderos centros en donde Dios opera a través de su reino para avanzar espiritualmente sobre las tinieblas. Pero estos fuertes, hermanos míos, estas iglesias serán atacadas y esto es inminente. Constantemente van a ser asediadas. Por eso tenemos que revestirnos de la armadura de Dios. Esto es algo que sí o sí va a pasar. ¿O ustedes creen que a esta iglesia no le ha pasado? Vamos a revisar. Ahora, es interesante, hermanos míos, que en el versículo 11 Pablo dice insidias del diablo. Insidias del diablo o estrategias engañosas del adversario. Hermanos, no estamos peleando contra un perro rabioso que
hace las cosas por instinto. Pablo aquí está diciendo algo extremadamente importante. Estamos peleando o estamos en contra de un ser muy inteligente, que no actúa a tontas ni a locas, sino que hace planes cuidadosamente diseñados. Y aunque Pablo no lo dice aquí, este ser y su tropa y su ejército de seres demoníacos no se distraen, no se cansan y no se desenfocan como nosotros. Sigue diciendo en el versículo 12, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, es decir, no es contra hombres, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes celestiales de maldad en las regiones celestiales. Y aunque los ataques hacia Cristo y su iglesia son por parte de hombres, reyes, pensadores, líderes religiosos o de pseudo religiones, científicos, y que atacan directa o indirectamente, detrás de ellos, detrás de las corrientes de este mundo, se encuentra Satanás y sus demonios. Y fíjense lo que dice Pablo, por favor: principados, potestades y gobernantes. Y estoy seguro que aquí Pablo no está colocando como los escalafones en este ejército demoníaco, sino lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos míos, es que estos seres tienen gobierno sobre este mundo, sobre su sociedad y sobre la cultura. Ellos tienen potestades sobre este mundo y las corrientes de este mundo. Ese es el enemigo que estamos enfrentando, hermanos. Mientras la iglesia permanece dormida, mientras la iglesia se distrae, el enemigo no se distrae. Pablo dice que estas batallas ocurren en regiones celestiales, o también podríamos decir en el ámbito espiritual. Yo les tengo una pregunta, hermanos míos. Según todo lo que hemos hablado, si Dios ha querido revelar su plan eterno a su iglesia y que su iglesia sea la portadora de la verdad, ¿qué crees que hará Satanás y sus demonios? ¿Qué crees que va a hacer? Satanás no siempre va a elegir la persecución abierta a la iglesia, sino que, aunque es lobo, se vestirá como oveja y dentro de la iglesia intentará destruirla desde el centro, tergiversando toda la verdad y todas sus doctrinas, para que al tergiversar la verdad y las doctrinas, la iglesia se quiebre y se rompa, se caiga y se decae. ¿No es así? Hermanos, otra pregunta: si el plan de Dios fue unir en un solo pueblo tanto a judíos como gentiles, esclavos y libres, a gente de todas culturas, todas las naciones, y si Pablo nos ha instruido en mantener la unidad de la iglesia, ¿qué creen que va a hacer Satanás y sus demonios? ¿Qué harán? Julio César decía: divide y vencerás. Divide y vencerás. Buscarán dividir la iglesia, buscarán destruir la iglesia. Recuerden que son seres extremadamente inteligentes, ellos tienen planes precisos. Por lo tanto, donde vean una debilidad, ahí apuntarán. Yo te pregunto, hermano, ¿cómo está tu mansedumbre, tu humildad y tu paciencia? ¿Cómo está tu amor hacia los de la iglesia? Antes, cuando éramos pequeños, jugábamos a las murallas y venía uno del bando contrario e intentaba romperla. Y generalmente siempre uno le apuntaba al que parecía más débil. Satanás hará lo mismo. Al que parece más débil, ahí le apuntará. Al que parece tener menos paciencia, al que parece ser menos manso, al que parece ser menos como Cristo. ¿Por qué creen que Pablo, en el versículo 3 del capítulo 4, donde exhorta a la unidad de la iglesia, les pide en el versículo anterior, en el versículo 2, que desarrollen los caracteres
de Cristo, o el carácter de Cristo: humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Porque estas características, cuando flaquean dentro de una iglesia, la hacen débil y fácilmente puede ser fracturada desde sus cimientos. Si tú crees, el otro día hablábamos esto con algunos hermanos, nosotros como iglesia debíamos estar codo a codo. Codo a codo significa todos en una sola línea, sin ningún espacio de separación entre nosotros. Si por ejemplo yo o mi hermano José tenemos algo, una rencilla, o con Mauricio tenemos una rencilla y no la solucionamos y no somos prolijos en solucionarla, ¿qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Tú crees que Satanás va a estar así? Oh, pero él está esperando, él está acechando, buscando la grieta para romper el muro, entrar, destruir a la iglesia. ¿O crees que va a pasar desapercibida esa fractura para él? No pasará. No pasará. Si nosotros no somos rápidos en reparar las grietas de nuestra iglesia, Satanás no va a ser lento para destruirla. Tenemos que conocer a nuestro enemigo. Tenemos que conocer a la persona, al ser que estamos enfrentando. Si el plan de Dios, hermanos míos, para su pueblo redimido sea que tenga paz, armonía y pureza, ¿qué creen que hará Satanás? Sembrará discordia, sembrará guerra. Eso hará. Otra pregunta, hermano. ¿Cuál es la oveja que es más fácil atacarla? ¿La que está en el redil o la que está fuera del redil? Pregúntenle a un lobo cuál es la oveja que más rápido se come. La que no está siendo pastoreada. Esa es la oveja que se comen. La que está flaca y enferma porque no está siendo alimentada por la palabra de Dios. Esa es la oveja más fácilmente que la atacan. Esa es la presa fácil. ¿Qué debes hacer entonces? Busca el refugio de una iglesia. Busca el refugio de una iglesia sana. Busca el refugio de una iglesia en donde te provean agua y alimento espiritual. Si no, vas a ser presa fácil para Satanás. Hermanos míos, ¿tú crees que esas circunstancias que ocurren a tu alrededor que te hacen pecar son normales? Esas circunstancias que ocurren y te llevan al pecado, que te alejan de Cristo, que te alejan de la palabra, de la meditación de la palabra, ¿son normales? ¿Conoces al enemigo que estás enfrentando? ¿Tú crees que tu depresión, que tus ganas de terminar con tu vida es algo que es normal? ¿Tú crees que esas mentiras que cruzan por tu cabeza, que te dicen Dios no te quiere, Dios no está contigo, Dios no te quiere perdonar, son normales? Dios no es soberano. ¿Tú crees que esas cosas que pasan por tu cabeza son normales? Satanás buscará sembrar tu cabeza y tu corazón de mentiras. Te va a buscar seducir por cosas que parecen más llamativas que Cristo, su evangelio. Buscará hacerte caer en dudas. Buscará seducirte para que caigas en el error. Eso buscará Satanás. Y por favor, esto no lo olvides. No lo olvides jamás. El Señor Jesucristo llamó a Satanás el príncipe de este mundo. No olvides jamás esto, por favor. No lo olvides. Satanás quiso tentar a Jesucristo dándole todos los reinos de la tierra. Porque le pertenecían, porque tenía el control de ellos. Por lo tanto, te digo una cosa, no todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla y parece una puerta de bendición es oro. Porque perfectamente puede ser un cebo. Y el otro día aconsejábamos a unos hermanos y les decíamos, no te equivocarás nunca si eliges a Cristo y a su iglesia.
No te equivocarás nunca, sí. ¿Por qué creen que cuando aconsejamos que de repente o se puedan cambiar de nación, o se puedan cambiar de país, o de ciudad, congréguense, busquen el refugio de una iglesia, congréguense, porque el enemigo es poderoso, porque el enemigo es astuto, porque el enemigo es sagaz. Por lo tanto, yo les exhorto lo que dice en el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Hermanos, tomen la armadura de Dios para que podáis estar firmes para resistir el día malo. ¿Cuál es el día malo? Vivimos en un siglo malo, hermanos. Todos los días podrías enfrentar este ataque de Satanás. Y habiendo hecho todo, estar firmes. Somos débiles, somos incapaces, pero tenemos el poder de Dios. Tenemos la armadura de Dios. Y si conocemos bien al enemigo, no le abriremos las puertas para que destruyan nuestra vida, nuestra familia y nuestra iglesia. Conócete, conoce tu enemigo. Y punto 3, conoce lo que tienes, los recursos que tienes. ¿Y sabes lo que tienes? La armadura que Dios provee. Vamos a nuestro tercer encabezado. ¿Cómo me mantengo firme ante esta batalla espiritual? Bueno, utiliza la armadura de Dios. Utiliza la armadura de Dios. Y en el versículo 14, Pablo va a empezar a describir la armadura de Dios. Y esto Pablo no lo inventa, sino que lo extrae del Antiguo Testamento, que describe a Dios como un guerrero que se levanta para vengar a su pueblo. Es hermoso y que encuentra su máxima descripción, hermanos míos, en Jesucristo, que trascendió el cielo, bajó y se enfrentó a Satanás y a las tinieblas para rescatarnos. Él es el primero que se vistió de todas las virtudes de la armadura de Dios. Y de Él debemos aprender, hermanos míos. Esta armadura consta de 6 piezas. Y empieza en el versículo 14, dice, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Y no es cualquier verdad, sino que es la verdad de Dios revelada en Jesucristo y en su iglesia. Esa es la verdad de Dios. Satanás, te digo algo, Satanás vendrá con verdades mentirosas. ¿Qué significa eso? Una verdad con un poco de mentira, que finalmente es una mentira. Puede parecer muy lógico, puede parecer muy bueno, puede parecer muy cierto, pero es veneno, hermano, y te llevará a la perdición. Y dijo la mujer, ¿dijo Dios, no comeréis de ningún árbol del huerto? Un poco de verdad, con un poco de mentira. ¿Se dan cuenta? Cuando Adán y Eva se apartaron de la verdad de Dios, se apartaron de la práctica de la verdad. Cuando te apartas de la verdad de Dios, te apartas de la práctica de la verdad y tu vida, como Adán y Eva, se transforma en una vida de mentiras y de engaños. Ceñirte con la armadura de Dios es colocar el cinturón de la verdad, una verdad que es la verdad de Dios, para que te lleve a toda verdad práctica. No mentiras, no engaños, sino la verdad de Cristo, la verdad de Dios. Es la forma en que tú te ciñes con la verdad de Dios. Practicarás la verdad de Dios. Por lo tanto, nosotros somos una iglesia celosa de sus doctrinas, muy celosa de sus doctrinas, porque creemos que las doctrinas enderezan nuestro camino para la práctica de la verdad. Nos intentamos ceñir bastante bien, o lo que más podemos, el cinturón de la verdad. Amén. En el versículo 14,
parte B dice, revestíos con la coraza de justicia. O el pectoral. ¿Se acuerdan que los soldados llevaban un pectoral que cubría su dorso? Ese pectoral es el pectoral de la justicia. Y déjame decirte algo, frente a la ley de Dios tú puedes tener dos condiciones. Puedes ser o declarado justo o puedes ser declarado condenado. O justo o condenado. Y nosotros, como estábamos bajo una naturaleza pecaminosa, estábamos condenados. Estábamos condenados a un justo juicio. Y si Dios quisiera salvarnos, tendría que habernos justificado. Por lo tanto, envió a su único Hijo, para que fuese nuestra justicia, para que Él cumpliese toda justicia. Ese Hijo, Jesucristo, cumplió perfectamente la ley. Y ahora tú puedes tener su justicia mediante la fe en Él. ¿Se dan cuenta cómo Dios crea la armadura? Esa armadura, ese pectoral de justicia, es creado por Dios en Jesucristo. Y puede ser colocado en tu pecho si tú tienes fe en Cristo. Te cubrirás de toda justicia. Pero Satanás vendrá de dos formas, hermano. De dos formas. Él te dirá, por un lado, tú puedes cumplir la ley. Tú puedes cumplir la ley. Tú puedes ser salvo mediante tu propia justicia. Esa es una gran mentira. Eso es una gran mentira. Tú puedes ser salvo si eres bueno. Tú puedes cumplir la ley. O Satanás puede venir de otra forma. Puede decirte, tu pecado es muy grande. Dios no te va a perdonar. Tú eres muy malo. Dios no te puede justificar porque tú eres muy malo. Pero Pablo nos dice en Romanos 3:3, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces, si Satanás viene a decirte a ti que tú puedes cumplir la ley, que tú puedes ser justo mediante tus propias obras, Dios es el que justifica. Dios es el que justifica al hombre. Y si Satanás te dice, tú eres malo, tú no puedes cumplir la ley, Dios no te va a perdonar porque tu pecado es muy grande. Por lo tanto, colócate la coraza de justicia y di, Dios es el que justifica. Cristo es el que justifica. Amén. Cuando nos colocamos esta coraza de justicia, practicamos toda justicia. Intentamos vivir de una forma recta. Intentamos vivir ahora dignamente conforme a nuestro llamado. Intentamos obedecer a Dios, no para ganarnos la salvación, sino que intentamos vivir correctamente porque ya hemos sido justificados en Cristo. Cristo nuestra verdad y Cristo nuestra justicia. Y fíjense que Pablo ha dicho todo esto ya lo ha dicho en la carta a los Efesios. Capítulo 4, versículo 24 dice, y os vistáis del nuevo hombre, el cual es la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por lo tanto, dice Pablo, dejando de lado toda falsedad, hablar verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Esto todo lo ha dicho Pablo, pero ahora lo trae el contexto de una batalla espiritual. Efesios 5:9 dice, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Hermanos, colóquense la coraza de justicia del Señor. Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. Versículo 15 dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Que podríamos traducir la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Yo les tengo una pregunta, hermanos, por favor. ¿Cuál es el objetivo
de un cristiano? ¿Cuál es el objetivo que tiene un cristiano en este mundo? ¿Cuál es tu objetivo una vez que ya has sido salvo? ¿No es proclamar a Dios y proclamar el Evangelio para liberar a todos aquellos que estaban en la condición que tú estabas? ¿No es ese tu objetivo? Entonces no dejes que Satanás te cambie los planes. No te dejes embaucar con casas, autos, viajes. ¿Qué tienes que estar haciendo tú ahí? No estoy diciendo que las casas, autos, viajes sean malos, sino que tu propósito, tu corazón, que debe guiar tus pasos, que deben colocar la firmeza a tus caminos, es proclamar el Evangelio de salvación, que es el poder de Dios. Calzados los pies con el apresto del Evangelio es calzar tus pies con el apresto de la proclamación del Evangelio. La disposición de proclamar el Evangelio, que es el poder de Dios. Ojo, cuidado con todas aquellas cosas que te podrían alejar de Cristo y de la proclamación del Evangelio. Hermano, ¿por qué creen que Cristo victorioso no se llevó su iglesia? Porque no podía. ¿Por qué creen que Él venció las tinieblas, subió al cielo y no se llevó su iglesia? Porque alguien tenía que predicar el Evangelio, hermanos. A los que vendrían, a los que estaban y a los que vendrían. Nosotros debemos proclamar el Evangelio. Y cada vez que proclamamos el Evangelio, le arrebatamos a Satanás una persona más. Una persona más. Y no hay pasaje más hermoso. Yo les dije, Pablo había sido inspirado desde el Antiguo Testamento, que Isaías 52:7 dice: qué hermosos son sobre los montes los pies de los que traen las buenas nuevas, de los que anuncian la paz, de los que traen las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación, de los que dicen: Sión, tu Dios reina. Qué hermosos son los pies de aquellos que proclaman el Evangelio. Qué hermoso. Qué hermosos son los pies de aquellos que proclaman el Evangelio. ¿Estás dispuesto a calzar tus pies con el Evangelio? ¿Estás dispuesto a que el Evangelio guíe tus propósitos? ¿Guíe tu vida? ¿Que encaminen tu caminar? ¿Estás dispuesto a eso? ¿Cuál es tu propósito en el corazón, hermano? Si no fuera a proclamar el Evangelio. El versículo 16 dice: en todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Y es interesante esta imagen que coloca Pablo acá, del escudo de la fe versus estos dardos encendidos del enemigo, estas flechas encendidas del enemigo, porque los de Éfeso se encontraban en el epicentro, en el centro de la cultura pagana, ahí donde estaba la adoración de la diosa, Diana, de la diosa Diana, sí, de Éfeso. Y fíjense que la diosa Diana de Éfeso, su arma favorita era el arco y la flecha. Imagínense a los creyentes de Éfeso, hermanos. Imagínense a ellos viviendo al medio de una cultura pagana, de una religión que trascendía lo político, lo social, las relaciones. Estaban todo el día bajo dardos encendidos del enemigo, con flechas por todos lados. Igual nosotros, no estamos muy diferentes. Por lo tanto, tomar el escudo de la fe es creer que Dios es poderoso, es tener la confianza en Dios. Eso es tomar el escudo de la fe. Es que cuando lleguen pensamientos de duda, cuando lleguen pensamientos de desobediencia, cuando lleguen pensamientos de rebelión, de lujuria, de malicia, incluso de temor al hombre, tú tomes el escudo de la fe y digas:
Señor, yo tengo fe en ti. Señor, yo tengo una completa fe en ti. Señor, yo confío en ti. Señor, yo creo que tú eres poderoso. Señor, yo creo que tú eres soberano y que controlas todas las cosas. Controlas todo, todo está bajo tu control, que en una molécula no se mueve sin que tú no lo permites. Tener confianza y fe en Dios es tener fe y confianza en las promesas de Dios. Tener confianza en Dios es tener fe y confianza en el amor de Dios hacia tu vida. Cuando vengan esos dardos, y créanme que van a venir, y estoy seguro que ustedes están pasando por muchas cosas, muchos pensamientos de duda y de todo lo que dijimos, tomen el escudo de la fe. Tomen el escudo de la fe, que es la confianza que tenemos en Dios, en un Dios soberano, santo y todopoderoso. Amén. Versículo 17. Tomad también el yelmo de la salvación. O colóquense el casco de la salvación. Un soldado no podía mantener la frente en alto si no tenía un casco. Le podía llegar un piedrazo, una flecha, un golpe. Pero cuando el soldado tenía puesto el casco, estaba absolutamente capacitado para enfrentar la batalla en el horizonte, de frente. Colóquense el casco de la salvación. Colocarse el casco de la salvación es tener la convicción de que Cristo ya ha vencido. Que Cristo ya ha vencido a las tinieblas y a Satanás. De que tú has sido perdonado. Eso es tener el casco de la salvación. De que hemos sido ya librados de la esclavitud de Satanás. Tener el casco de la salvación es que tú ya has sido adoptado en la familia de Dios. Eso es tener el casco de la salvación. Es que a lo mejor tú no ves una salvación tan tangible, pero tienes que tener esa convicción de que tu salvación es tangible y va a ser una salvación consumada cuando Cristo regrese en gloria. Eso es tener puesto el escudo, o sea, el casco de la salvación. Y Pablo ha traído esto nuevamente, de Efesios 2, del 5 al 6. Dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Por gracia habéis sido salvados. Y por último, hermanos, el versículo 17, parte B, dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Una espada que fue forjada por el propio Espíritu Santo. Cuando inspiró a cada uno de los escritores que escribieron nuestra Biblia, ahí estaba siendo forjada la espada. Es la única espada, es el único instrumento de guerra que puede destruir argumentos, derribar fortalezas mentales, agitar las conciencias y despertar espiritualmente a aquellos que están dormidos. Es el instrumento que te permite hacer frente a los ataques de Satanás. ¿Y saben quién la utilizó? Cristo. Cristo la utilizó. Si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan, dijo Satanás a Jesucristo, mientras Jesucristo estaba casi muriendo de inanición, su cuerpo muy debilitado, y Cristo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cada una de las embestidas de Satanás es repelida por Cristo a través de una escritura. Y no cualquier escritura, sino proveniente del libro de Deuteronomio, de la ley. Cristo estaba meditando la ley. Y hermanos, si Él utilizó la palabra como arma ante los ataques de Satanás, imagínense cuánto nosotros necesitamos conocer nuestras Biblias, dominarlas, entenderlas. ¿No es así? Por lo tanto, hermanos míos, de parte del Señor les digo, colóquense toda la armadura de Dios.
Colóquense toda la armadura de Dios porque están en medio de una batalla. Concluyendo, entonces, creyentes, hermanos, iglesia bíblica, Cristo admirable, serás atacada por Satanás. Serás atacada por Satanás. Pero mientras perseveras en este presente siglo malo, dando testimonio de Cristo a través del Evangelio, no pelees con tus propias fuerzas. Pelea con la fuerza de Cristo. Ármate con la armadura que Cristo provee. Y serás fuerte. Y ojo, ten presente que tu enemigo es voraz. Y no le des cabida, en medio de ti, no les des cabida, no hagas puntos débiles para que tu iglesia permanezca fuerte. Oremos, hermanos.